Hola, muy buenos días desde Más que Trading, vídeo precisión para futuro dólar euro para el jueves 3 de julio de 2014. Bueno, ayer algo cortos, seguimos sin poder superar la zona del lateral este último indicado de 1.35, 1.37. Encima algo corto, hasta el primer soporte menor, como veremos en los siguientes gráficos. Y que de momento, mientras siga aguantando dicho soporte, los largos de momento, como digo, estarían ahí. La pérdida de ese soporte y alguno más que veremos, empezaríamos otra vez a ver algo de más de cortos con algo de volumen para ver si volvemos a la zona de suelo de nuevo de 1.35. De momento, como digo, pequeñita corrección, el primer soporte menor aguanta, por lo tanto las opciones de largo de momento están ahí, pero cada día esto se pone más complicado y ya no es apatía, es de todo. En fin, parada en el primer FIBO 62 que se encuentra el precio, la pérdida de este FIBO 62 junto después con la media de 200, soporte de grado menor, pero este ya soporte importante de la media de 200, saben la importancia que tiene, que el precio esté sobre o bajo la media de 200, por lo tanto, perder la media 200 con volumen fuerte y posteriormente consolidarse bajo ella con volumen fuerte también, no como aquí, que nos acabó haciendo una dilatación sin apenas volumen para abajo de nuevo. Por lo tanto, mientras no pierde estas zonas, los largos están ahí. Es una pequeña corrección por haber hecho poco volumen en el último tramo al llegar al 1.37, pero la pérdida de esta doble zona con volumen fuerte puede que empiece a abrir camino a nuevos cortos. Ya veremos si son capaces luego de perder la zona de 1.35. En gráfico de 15 minutos, misma foto que en 60, ampliada la graficación, parados en el 362. Y en gráfico de 5 minutos, lo mismo, parados en el 62 y media 200 como primeras zonas de soporte. Aquí si pierde este 62, se nos unifican estos dos G4 en un gran G5 que no falla con el anterior y nos dejaría el siguiente FIBO 62 importante ahí, ¿no? Por lo tanto, perdón, ahí tenemos tres zonas menores claves importantes, porque por lo menos la pérdida de este segundo FIBO 62 una vez perdida la media nos llevaría a la zona de suelo por debajo ya del 1.36 y esto implicaría con muchas probabilidades de ir a intentar atacar la zona de 1.35. Luego veríamos el volumen que sigue entrando, si es suficiente como para irse corto de verdad. Pero de momento ahí tenemos las primeras dos zonas claves menores importantes. Bueno, la media no es menor, el menor es el FIBO 62 para que nos lleven a siguientes zonas de soporte. Para largos, si esto de ayer era todo lo que tenía que hacer, recuerden que este G4, con que hubiera corregido el FIBO 38, hubiera cumplido a la perfección. Unificar la caída de ayer y anteayer y superar su 62%, volvemos a dejar todas las medias por debajo y volveríamos a intentar atacar la zona de FIBO 38, por encima 1.37, ¿no? Superar esa zona, ya sabemos que nos llevaría con volumen fuerte, no como lo hizo aquí las sesiones de 31 y 30 del 6 y 1 del 7, sino con volumen fuerte nos llevaría a siguientes zonas de resistencia en FIBO 50 como mínimo y muchas probabilidades de atacar al 62%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver por dónde sale en el día de hoy el precio y volumen en las y estemos atentos a lo que haga dicho precio y volumen en las zonas comentadas. Recuerden que mañana es festivo USA. Nosotros hacemos las fiestas USA, evidentemente, por lo tanto, mañana no hay vídeo, por lo cual les emplazo para el próximo lunes, día 7, para retomar los vídeos con asiduidad diaria, como siempre. ¿De acuerdo? Venga, pues nada más por hoy, que tengan buen resto de semana y lo dicho, nos vemos el lunes, día 7. Gracias.